Aquí comienza Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic. En directo y en plataformas por la 100.1. Esto es Monos en Infinita. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Son las 8:02. Partimos los Monos en Infinita en este día, miércoles 14 de mayo ya. Gonzalo Miller, Camilo Férez, ¿cómo están? Aquí con cara de esperanza. Es que increíble, mayo, junio, julio, se nos fue. Epa, ¿sí? Epa, vamos. Como que marzo nos dejó con un relentío, ¿no? Tan en marzo que, ¿qué pasó con abril? No, claro. Es que marzo tiene 68 días, entonces después los otros se hacen más fácil. 68 días y una cuenta corriente que se agota. ¿Ah? Sí. El mes pesado. Qué duro pagar marzo. Pesado. Oye, yo creo que la semana pasada algo dijimos de que se venía Procultura, ¿o no? Sí. De que se asomaba Procultura y que iba a mandar con fuerza la actualidad. Bueno, dicho y hecho, y eso que todavía no tenemos ninguna acción de parte del Ministerio Público, más allá de las filtraciones, de los testimonios que se han conocido, de los pinchazos telefónicos y de las reacciones varias. No tenemos una acción concreta, ni una formalización a nadie, ni un pedido de audiencia de formalización tampoco. Ahí vamos a estar contando probablemente otra historia y vamos a entender exactamente los alcances y la fortaleza de una investigación que igual ha generado sus dudas, pero que nos ha dado muchísimo que hablar, fundamentalmente a partir de los supuestos, pero también de las reacciones políticas que esto ha venido generando, más específicamente todavía, las del Frente Amplio, que se siente aparentemente bien arrinconado en este caso, las de los gobernadores hoy día, que tuvieron ahí una confrontación manifiesta con el propio gobierno, y las del propio gobierno. ¿Por dónde quieren partir? Está caratulado Procultura distinto que convenios, pero nacieron del mismo árbol, ¿cierto, Gonzalo? Nacieron del mismo árbol. Es del convenio, partió como convenios, pero tomó protagonismo Procultura. Pero claro, pero uno explotó primero, lo vimos durante... Y este como que quedó un poquitito aislado, se fueron agregando antecedentes y ahora es su turno. Ahora estamos conociendo los antecedentes agregados. Exacto. Porque a mí las primeras cosas que me llaman la atención es que nacen juntos, pero sin embargo parece que habitaban en barrios diferentes, ¿no? O sea, de hecho, Procultura está mucho más ligado a las gobernaciones. Recuerden ustedes que el caso Convenios partió con Democracia Viva, que era un contrato con la Seremía, con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, y de ahí empezaron a aparecer de a poquito otros casos que involucraban a las gobernaciones, saltaron al tapete un montón de otras fundaciones, y entre esas apareció Procultura, que tenía un cierto prestigio, que tenía cosas que mostrar que había hecho, a diferencia de Democracia Viva, y saltaron las gobernaciones como foco. Me acuerdo al inicio, por eso estaba haciendo memoria, me acuerdo que al inicio mucha gente decía, no, esto es un poco distinto, como que ¿Está en serio? Esta es una fundación. ¿Y sabéis qué? Ahora que uno lo mira, te das cuenta que en realidad, porque Chile es Chile, y nosotros tenemos grabado el clasismo a flor de piel, la única diferencia es de clase. O sea, si el caso Convenio al inicio era de las Polisi, de los Ancalao, de las Pérez, de Andrade, este es de la Irina Caramano, de la Verónica Serrano, de la Josefina Uneus, de Orrego Larraín. O sea, es como que tenemos... Esta es la versión ABC1, digamos, del caso Convenio. Nos vamos a bajar por la variante de clase. Claro, no me parece. No, lo que pasa es que quiere hablar de Winter, si eso es lo que pasa. Pero vamos para allá. Es una reflexión a propósito de que... Mira, de las muchas que había hecho no se me había ocurrido. Cuando las cosas parten, es que hacía memoria de cuando partió, y me acuerdo de mucha gente como que hacía esta distinción, como de que esto es diferente, y lo íbamos corriendo para el lado como tú vas corriendo algunas cosas del plato para el lado. Ya, pero espérate, es que hay algunas diferencias, Camilo, igual. O sea, Democracia Viva es una fundación que se armó, y hoy día lo sabemos con mucho más fuerza, pero en ese momento uno ya lo podía intuir, que se armó en función de la instalación del gobierno y con cero conocimiento de nada, se instaló a hacer cuestiones que no sabía, y con gente además que estaba estrechamente vinculada a una persona en particular, que era la diputada Catalina Pérez. Sí. Y tenías otro lote de fundaciones, entre ellas la Fundación Procultura, que es una fundación que se fundó en el año 2010, que no la fundó Alberto Larraín se sumó después. Sí, una de las características, no me desestimes así de plano el argumento de clase. No te lo desestimo, te estoy diciendo por diferencias. Porque esto pasa muchas veces, y perdona que esta es una reflexión absolutamente inacabada, no va a llegar así como cuando Carlos Peña escribe una columna. Ya. ¿Ya?
No, pero concluyente. pasa mucho, y muchas veces los argumentos son como los mismos. La cantidad de tiempo que tú llevas en algo. Y eso también tiene que ver con el capital cultural de los intervinientes. Probablemente llevan mucho más tiempo vinculados a espacios de poder y a esas redes. Y por lo tanto no es raro que los otros sea la primera oportunidad que tienen de entrar, ¿cierto?, a un círculo de poder porque entraron a través de Catalina Pérez o a través de... ¿Te fijas o no? Mientras que los otros llevan mucho tiempo haciéndolo, pero si llevan mucho tiempo haciéndolo y las prácticas son iguales, solo que y los montos son incluso superiores, bueno, debería dejar de ser un eximente. Esa es mi reflexión. No es que me haya vinterizado de la noche a la mañana. De acuerdo. Gonzalo. Gonzalo, te quité la palabra. Después le vamos a preguntar cómo usó el adjetivo vinterizado, porque tiene dos acepciones en este caso, al menos. Sí. ¿Alguna es positiva? No, yo creo que ninguna. Dale. Oye, no, lo que pasa es que ya que estamos en la originalidad total, yo creo que aquí veamos la variable financiera de la diferencia, porque Democracia Viva tiene cámara de ser una pyme de la corrupción, y cada vez que escarbamos más en Procultura, llegamos que era una multinacional de la corrupción, ¿no? O sea, ya tenía sus patas metidas en todos lados, tenía redes en todos lados, tenía capacidades, o sea, administraba 9.000 millones de pesos como quien administra cualquier cosa, ¿no? Se manejaba en fondos mutuos, se manejaba en tasas de interés, ella era una multinacional, ¿no? Y como todo aquel que se acerca al poder y vive de esas redes, tenía un club de amigos. Y hoy día los que están transpirando helado es el club de amigos, porque hoy día es sinónimo de ser amigo de el señor Larraín, en este caso de Procultura, es sinónimo de sospecha, ¿no? ¿Cómo ocurre y ha ocurrido en otros casos? No como con Luis Hermosilla, digamos. Yo hacía la comparación, claro, que Alberto Larraín vendría siendo como el Luis Hermosilla. Claro, entonces hoy día, igual que Hermosilla, casi nadie lo conoce, lo conocía de oídas, ¿no? que es la versión que entrega Miguel Crispi, ¿no? Ni más ni menos. Dice, no, este señor Larraín yo lo conocía de oídas. Sí. A pesar de eso, lo avaló, ¿no? Frente Amplio de C. Claro, entonces no había para dónde chutearlo hoy día. Es una figura incómoda, ¿no? Y como suele ocurrir en este tipo de casos, y el símil con lo de Hermosilla vale la pena hacerlo, ¿no? Porque lo tiene en varias aristas, ¿no? En varios de los planos. Cómo sacarle rendimiento a unas redes y transformarla en redes de verdaderas redes de corrupción, ¿no? Sí, ese es el modelo, en un sentido, en otro sentido, pero que ¿por qué se ganaba todo Procultura? ¿Porque sabía hacer de todo? No. ¿Porque era la mejor haciendo de todo? No. Pero tenía las redes para poder ganárselo todo, ¿no? Y ahí se iba ganando en algunas gobernaciones, no en todas, ¿no? En las gobernaciones más cercanas le iba mejor, en las que lo conocían más le iba mejor, donde lo conocían le iba mejor, ¿no? El elemento clave aquí es el elemento redes. Y era una persona que construía esas redes, ¿no? O sea, cuando uno escucha que le pasaba llaves de su casa al presidente de otro partido para que pudiera hacer reuniones ahí sin él. Entonces, cultivaba esas redes. El partido al que no pertenecía, ¿no? Él no era de Convergencia, pero generó una red lo suficientemente fuerte con Diego Ibáñez y con otros, ¿no? A través de este tipo de favores, ¿no? Y parece que la red de favores fue creciendo y se transformó ya en una red que al menos... Creo que hay algunas cosas que ya empezamos en esta primera mirada a lo que es Procultura, ¿no? Ya tenemos claro, o que la Fiscalía empieza a tener claro. Primero, que se lo ganaron todo. Segundo, que la plata no está. Tercero, que la pega no se hizo. Señor Larraín alega que no alcanzó a hacerla, que no pudo hacerla. Uno creería que si no alcanzó a hacerla y no pudo hacerla, la plata debiera estar. Pero aquí no está la pega y no está la plata. Y lo que queremos saber es qué pasó con la plata. Y en eso está el Ministerio Público, y ahí están los pinchazos de los teléfonos, y a mí me parece que es natural que se fuera como quedando a un lado, como dice Camilo, el caso Procultura, porque el caso Procultura a esta altura es 10 o 20 veces más grande, más grave, más profundo que lo que fue en su minuto Democracia Viva. Me acordaba yo, no con ánimo de empate, pero me acordaba yo de cuando el caso Penta estaba en Longueira,
o sea, perdón, en Moreira, que tenía una dimensión, la del raspado de olla, y que conversaba con el gerente, y cuando aparecieron los dueños, también se producía este salto. Entonces, para seguir con la vinterización de la corrupción. No tenía ganas de empatar. No, yo pensé que estabas buscando ejemplos, porque debe costar para sostener el argumento de clase. Ahí tiene otro ejemplo, dice, para sostener el argumento de clase en la diferencia. Digo que no es privativo solamente de estas nuevas generaciones, ni de la izquierda ni de la derecha, digamos, es transversal. Ahora, lo que sí creo yo es que tiene elementos, en todo caso, problemáticos, y creo que el más problemático de todos es la pregunta sobre cuánto involucra al presidente. Porque ahí es donde se te mete, uno, la idoneidad de la conversación que conocimos, y por otra parte, el fondo del asunto. Aquí, la impresión con la que uno se queda ahora, o con que yo me quedo hasta ahora, es que la existencia de Gabriel Boric en este entramado es, como en muchas otras cosas, más bien por imprudencia, digamos, por el tipo de conversación, por agarrar por el telefonazo finalmente, por tratar de averiguar cuestiones que estaban pasando y conversarlas de manera muy coloquial, que porque él haya sido un instigador de. Y lo que sí se ve al otro lado es que, al parecer, la figura del psiquiatra Larraín usaba mucho, digamos, este contacto. En otro símil con Hermosilla. Claro, este baño de autoridades, yo les pongo la casa, yo resuelvo esto, no sé qué. Todo después lo usaba, digamos, para florearse finalmente, ¿no? Y en ese floreo, en instancias donde hay decisiones que son discrecionales, a veces se toman decisiones pensando que casi que viene por especial encargo del presidente de la República a pedirte algo. Y de eso en política estamos llenos, ¿o no, Gonzalo? O sea, hay mucha gente como esa pululando en torno a las campañas, en torno a los gobiernos. ¿Ah? Dejando caer los nombres de los amigos, a ver si eso va ampliando las redes. Name dropping, ¿te fijáis? Los que te dicen, oye, hoy día estuve aquí, estuve en La Moneda y me dijeron y no sé qué. Esos personajes está lleno y uno realmente los mira así como con distancia, o a veces como algo anecdótico, pero detrás pueden estar todo este tipo de consideraciones. Bueno, yo creo que en una mirada, para hacernos cargo de la arista presidencial, ¿no? El presidente Boric está en una posición muy, muy compleja. Yo creo que el origen de lo que hemos conocido, sus llamados, tiene que ver con la cercanía, la alta cercanía del problema y de los personajes con él. O sea, yo lo pongo en la siguiente dimensión. Alberto Larraín estuvo en la lista corta para ser ministro de Salud o ser ministro de Desarrollo Social, sin pertenecer a ningún partido. O sea, es un nombre que venía directamente de la voluntad presidencial y de su cercanía con el presidente. El presidente tuvo a bien averiguar un poquito más, parece, o la ministra del Interior de la época parece que fue la que quiso averiguar un poquito más y terminó vetándole el nombre al presidente. ¿Ah? Por eso Alberto Larraín no llegó a ser ministro. Entonces, no es solamente alguien que, y me parece que es verdad, lo hacía, ¿no? Usaba y abusaba de su cercanía con el presidente, sino que esa cercanía sí tenía un sentido de realidad. Y lo segundo, que lo que hemos ido conociendo del personaje, que la construcción de sus redes tenía que ver con una gran cantidad de favores y un club de amigos. Y que los favores iban desde prestar una casa hasta financiar una campaña. Y resulta que eso es lo que tiene complicado al presidente. Mucha cercanía con un personaje cuyas prácticas están siendo investigadas y que tienen caracteres de delito. Claro, pero frente a eso, dos cosas. Lo primero, que sí es responsabilidad de él. Cuando tú tratas de averiguar cuán cerca te van a caer las bombas, eso el presidente de la República, no por cuidarse, es por cuidar el cargo, debiera hacer todas esas gestiones a través de su gabinete. De fusibles. ¿Ah? Eso es lo primero, o sea, como tomar nota. ¿Ah? Así como cuando Piñera quiso bajar Barrancones y agarró el teléfono. Pero es lo mismo que la conferencia de prensa post-Monsalve, pues, Camilo. Bueno, por eso. Es lo mismo. ¿Pero tú crees que podía delegar en Carolina Toá la llamada a Josefina Uneo? Alguien tiene que hacerlo, o lo tendrá que hacer su abogado, alguien tiene que hacerlo, no lo puede hacer directamente el presidente.
Es El problema es que los abogados son los mismos. averigüen, sí, bueno, por eso, averigüen, mira, si uno puede sacar todo tipo de conjeturas, pero finalmente, Gonzalo, ser cercano a alguien no es un delito, ¿ya? Aunque seas cercano a alguien que comete delitos. Eres cercano a alguien y podías no saberlo. Entonces, esa distinción es importante porque a mí no me interesa entrar en cuán cercanos son. Pueden ser súper cercanos, más cercanos todavía. Al menos el presidente no lo ha negado como sus más cercanos, que además tienen depósitos cruzados con él. ¿Ah? Pero ese no es el problema. El problema es que si que efectivamente, como pareciera, lo que está tratando de hacer es hasta dónde puede llegar, digamos, la onda expansiva, o qué tan grave es, saber antes qué tan grave es esto, él debiese armar un dispositivo, ¿cierto?, que lo levantara. No puede ser el propio presidente el que agarra el teléfono y esté llamando. Ahora, si lo hace el propio presidente, estoy muy de acuerdo con mucha gente que ha levantado este tema. Nosotros no podemos dejar esa conversación con el nivel de vulnerabilidad que ya tienen todas las conversaciones que caen en manos de los investigadores y los fiscales. No se puede, hermano. No se puede. Como para que se filtre, ¿sí? Nos tomamos en serio nos tomamos en serio la institucionalidad que tenemos, que es una institucionalidad presidencial, donde finalmente es la cúspide de la cual pende todo el andamiaje del gobierno y del Estado, o cambiemos de régimen. ¿Ah? No puede ser que en este culto, digamos, al exhibicionismo y a la transparencia, cuando no al fisgoneo, no tengamos distinciones. A mí eso no me parece. No me parece, este es el tipo de filtraciones que en un régimen parlamentario te hace caer en un gabinete. O sea, por eso, miles, profumo, okay. Esas filtraciones desde la prensa que hacen caer a un gabinete. Por eso, cambiemos a régimen parlamentario entonces. Por eso digo, mi ejemplo es el contrario, decirle que en tener otro régimen no te va a alejar del problema. No te va a proteger al gabinete, pero finalmente es un régimen que está pensado para ser más inestable, para caer con más facilidad. El régimen presidencial no está pensado, no está diseñado el Estado para que tú andes votando al presidente permanentemente, ¿cachai, no? ¿Tú ves en riesgo eso? Los regímenes parlamentarios, no digo que haya un riesgo, me refiero a que nosotros debiésemos tener protecciones especiales, si es que no las hay ya con las leyes que tenemos, porque además, si le habían negado al fiscal 2 veces el acceder a las conversaciones del presidente, porque no había mérito suficiente en lo que él expuso como méritos suficientes para hacerlo, que luego de manera cazurra, ¿cierto?, se escucha al presidente con ocasión de la conversación con otra persona, me parece que si no es torcer la nariz, pegan el palo. Pero ok, si es que la norma no está siendo vulnerada, creo que hace falta otra norma. A eso es a lo que voy. Yo creo que, como muchas veces, claro, el problema es que en ese criterio, que podría parecer razonable en varias circunstancias, ¿no? Tenemos un exdirector de la PDI que está destituido y condenado. ¿Sí? Claro, pero estamos hablando de delitos bastante evidentes. Aquí no hay un delito evidente, aquí hay un morbo. No, o sea, lo digo porque lo que hizo él fue filtrar el secreto de la investigación. Ese es el delito por el cual está condenado. Sí. ¿Ah? Y fue destituido y condenado. Sí. Y después, a poco andar, después de haber ocurrido ese evento, tenemos una directora de inteligencia también destituida, todavía no condenada, pero destituida por entender que había que cuidar algo distinto al que el mandato que le da la ley, ¿no? Que está en este intangible que tú mencionas, Camilo, que dice sí. La figura presidencial, o cómo no va a poder el director de una policía informar al presidente, avisarle de algo. Al presidente le pido que cuide la figura presidencial. Primera parte de mi intervención. Sí. Lo que yo digo es que la ley debiese proteger la privacidad de las conversaciones presidenciales, salvo causas muy justificadas. Es decir, y si no es suficiente la que tenemos, me parece entonces que tendríamos que dar un punto más, porque en las conversaciones presidenciales, espero y aspiro, debiesen haber cosas que son de interés nacional y no solamente, ¿cierto?, esta conversación de si se lo bloqueó o no se lo bloqueó la isquia. Sí, Camilo, pero yo creo que eso está resuelto. O sea, de hecho, en nuestra actual legislación, si tú, el Ministerio Público en una investigación penal quiere intervenir el teléfono del presidente, tiene es mucho más complejo. Pero Gonzalo, no nos saquemos la suerte entre gitanos. Si aquí le dijeron que no, estoy de acuerdo. Y eso se respetó. Lo que no se respetó es el espíritu de él. No tenemos que conocer. Terminamos conociendo una conversación del presidente. Por la vía de pinchar el teléfono al que él llama, igual nos enteramos. Solo un detalle. José, porque ya conocimos en detalle esa conversación, está publicada, ¿no? Está publicada con todos los detalles necesarios. Muy al principio, nótese el siguiente detalle.
me llama un teléfono que no conozco, lo dice una persona cercana al presidente, yo supongo que ella tenía el teléfono del presidente, y me entero que es el presidente el que me está llamando. O sea, el presidente no la llamó de su teléfono, o no la llamó del número de su teléfono, la llamó de otro teléfono. Entonces, ¿cómo evita el tribunal filtrar cuando es un número que no es el normal del presidente de la República, el que está efectuando la llamada, a un número que sí está en vigilancia? Cuando no lo limitas a las conversaciones que salgan del teléfono presidencial, precisamente, porque esto no se trata de un teléfono, se trata de el presidente de la República. Entonces son los contenidos en los que aparezca el presidente de la República. Esa debió haber quedado fuera de esta posibilidad, o debiese ser sancionado que en el contexto en el cual no fue permitido la medida intrusiva, ¿cierto? La conversación del presidente de la República se filtre a través de la conversación con un tercero. Claro, pero esa es una de las batallas. lo que reclama el Frente Amplio, acusando, eso sí, espionaje. Pero es que eso ya No es el una motivación. Sí, está bien, pero es exactamente el argumento que entrega el Frente Amplio y lo embarra, lo echa a perder en el fondo, porque esa discusión planteada como la está planteando Camilo a mí me parece súper pertinente. El punto es que el Frente Amplio le pone apellido a esta situación y dice que es un espionaje político, donde echa a perder el sentido de la conversación, digamos. No será ni lo primero ni lo último que echa a perder el Frente Amplio. Oye, pero bueno, eso es una primera batalla, dentro de una batalla larga, ¿no? Que obviamente todas las defensas en todo este tipo de casos de corrupción lo van a tratar de hacer, de invalidar la prueba, ¿no? Así le fue al propio... al caso Audio, ¿no? Que trató de invalidar la prueba y decirle, oye, no, fue adquirida de una manera ilegal y no podía ser usada. Pero dijo que aquí hay una cantidad de delitos, hay verosimilitud en los delitos denunciados, después lograron generar pruebas en torno a esos delitos. Yo creo que cuando la Corte vea esto, que lo va a ver por amparo, ¿no? Por un amparo presentado por Josefina Uneo, va a tener eso a la vista, ¿no? Si en el caso Audio hubiéramos parado por prueba ilícita, no hubiéramos conocido cosas que deberíamos conocer. Y que hoy día tienen a dos ministros de la Corte Suprema mirando la Corte Suprema desde su casa, destituidos. Ahora, déjenme llevarlo, yo no tengo ningún ánimo de empatar, solamente insisto en que hay comparaciones interesantes desde el punto de vista político y que tiene que ver con las reacciones que han tenido los actores, etcétera, con el caso Hermosilla. No tiene ningún ánimo de empatar porque son situaciones distintas además, ¿verdad? El objetivo de Hermosilla iba en una dirección totalmente distinta. Aquí estamos hablando de manejos de platas públicas y de platas privadas, ¿verdad? Por parte de una fundación con altísimas posibilidades de haber defraudado al fisco, de haber malversado fondos, etcétera, etcétera. El objetivo de Hermosilla apuntaba en otra dirección, tenía más que ver con repartijas de poder, nombramiento y otra serie de situaciones, pero así como en el caso Hermosilla, más de alguna vez nosotros mismos conversamos, ¿en qué va a terminar esto? Porque todavía yo no tengo claro. No tenemos un diagnóstico tan claro. No lo tenemos muy claro. De momento no está muy claro que Hermosilla iba a terminar preso, ni por qué tipo de delito. Solamente tuvimos coletazos políticos con destitución de jueces. ¿Hasta dónde podemos llegar también con esto en esto que más importa, que es la desestabilización institucional que supuestamente provoca? Financiamiento irregular de la política, hasta ahora no se ve con ninguna claridad por dónde. De hecho, hoy día el mismo CIPER, que fue el que publicó la posibilidad o puso esta alerta, ¿verdad?, de que una tal Lucía habría dicho que Alberto Larraín le dijo que no le iba a pagar porque había usado esa plata en la campaña de Boric, independiente de que Alberto Larraín dijo que no había puesto ningún peso en la campaña de Boric. Mismo CIPER viene hoy día diciendo que hizo todo el rastreo y que esas plata que nunca hubo financiamiento ni traspaso a la campaña y que si hay algún link no fueron fondos públicos, por ejemplo. Ya vimos a la jueza Chevesi tratar de buscar destino de financiamiento de la política con el caso Mabgati y no lo encontró nunca. Entonces, ¿en qué puede terminar esto más allá de la malversación de fondos públicos? Que esa cuestión ya a esta altura está más que archiprobada, porque a lo menos la plata de Procultura se ocupó para pagar los sueldos cuando tenía que usarse en otra cosa. Yo creo que hay aristas que pueden ser complicadas todavía. Hay que ver bien qué es lo que pasa con las gobernaciones y en particular con la metropolitana, porque si efectivamente, como hay una línea ahí, aquí hay un símil de, como tú decías, del Mobgate, que uno de los elementos que tenía ese caso es que había personal del propio Estado
que era contratado a partir de las consultorías que emanaban del propio Estado. O sea, como no tengo más planta y no tengo no sé qué, pero tengo para financiar proyectos, te financio el proyecto y tú págame al ingeniero. Págame al ingeniero, claro. Y eso, que al parecer podría estar en una de estas, eso sí podría dar un rato, porque no solamente tiene este elemento, digamos, de que se está torciendo la nariz al tipo de financiamiento que se entrega, va a estar la discrecionalidad y bueno, y va a estar cuánto tráfico de influencias hay entre el que firma en la oficina pública, pero que es pagado por el participante privado. O sea, eso yo creo que nos puede dar para un buen rato, ¿no, Gonzalo? Sí, sin duda. Yo creo que eso, hay cosas que, bueno, como en todo caso, ¿no? Tenemos pistas de luces. Yo creo que hay muchas luces de que parte del modus operandi de Alberto Larraín era el uso de los recursos que él obtenía, públicos o privados, hacia la política. Campaña en específico, eso está validado. Hay confesiones en torno a eso. Uno de sus hombres de confianza, dice, lo leí en uno de los medios, una de sus manos derechas, es Mega, de hecho. Ese reportaje es de Mega, si no me equivoco. ¿No? Que Fuente ya confesó ya, ¿no? Él me entregó estos recursos para ser repartido en campaña porque no lo quería hacer a su nombre. Está puesto ahí. ¿Cuáles son? Yo creo que de hecho él mismo lo dijo. Sí, por eso digo, ¿cuáles son? Para la campaña de su pareja y no lo quería sí, lo que pasa es que eso que no me da lata que apareciera mi nombre. ¿Sí? Esas conductas son las que están penadas por la ley de financiamiento, ¿no? Que tú recibas plata de gente que en el fondo lo que busca la ley es transparentar exactamente eso. ¿De quién es la plata y hacia quién va? Y cualquier figura que evite eso, como, oye, hazlo tú, toma aquí, pasa, pon allá. Llévame este paquetito. Sí, todo eso está penalizado. Sí, eso es lo que buscaba la ley, ¿no? Exacto. Establecer el vínculo. ¿Ah? Entonces, a la lista de financiamiento irregular la vamos a tener. En su variante quinta región me parece que va a ser más potente que la variante metropolitana. ¿Ah, sí? ¿Ah? Sí. ¿Por eso puedo decir que saltó Mundaca hoy día? Pues claro, saltó porque primero a uno de los gobernadores que le quitaron el teléfono, que está en investigación, pero también porque aparece Diego Ibáñez, muy cercano a la figura de Alberto Larraín, aparece de nuevo su pareja como candidato a alcalde en Limache, propuesto por el Diego Ibáñez, y ahí de nuevo volvemos a la lista financiamiento irregular de la política. O sea, va a haber esa conjunción hacia lo político, hacia el financiamiento de actividades y todo. ¿Qué tan estricto va a ser el tribunal? Decirle, oye, financiarle un almuerzo a candidatos presidenciales a su comando, ¿es financiamiento o no es financiamiento? Acuérdense de Andrés Velasco con Penta por haber participado en un desayuno y dar una charla. Claro. Entonces, pero aquí abiertamente una actividad de campaña financiada, ¿no? Dijo, no, yo tenía un mandato, mismo señor que ya confesó, así que aquí siempre hay que buscar, siempre tiene que haber un Hugo Bravo aquí. Tiene que haber alguien que sepa y hable. Y parece que el señor Fuentes ya confesó. Y entonces dice, bueno, eso puede pasar como... ¿Es de apellido Fuentes o le está diciendo Fuentes como para agarrarnos? Fuentes bien informada. Es de apellido Fuentes. Ya. Señor Alta Fuente. Alta Fuente. Claro, sí. Fuentes cercanas a... Eso. No. Y ya lo dijo. O sea, el financiamiento de una actividad de campaña en la región del Biobío, a Isquia Siche y a otras personas del comando de Gabriel Boric, candidato presidencial, ¿constituye o no constituye? Está en un área gris, que de hecho el CERVEL hoy día, con los criterios de hoy día, te diría, esa área gris es financiamiento. Y debe ser declarada. Pero está en un área gris, que va a ser discutida en tribunales, con todo lo complejo que eso significa y los medios probatorios necesarios para validar eso, ¿no? Pero esa persona ya confesó, dijo, sí, yo pagué eso. Pagué esos almuerzos. Pagué ese viaje. ¿Qué otras cosas pagó? Yo creo que vamos, de nuevo, yo creo que el hecho de que Procultura esté en un capítulo aparte es porque hay mucho. Yo creo que el hecho de que no hayamos sabido durante un año fue un año de investigación, fue un año de pesca de arrastre. Yo creo que incluso la conversación del presidente con Josefina Uneu salió de esa pesca de arrastre, no fue algo que fueron a buscar, no andaban buscando al presidente, no trataron desde nuevo, a veces la realidad es más rasca que creer que hay una trama que trataron de darle pero sí andaban buscando al presidente porque el fiscal Cooper ya había pedido pinchar el teléfono presidencial. Sí, lo que pasa es que la línea es como lo pidió una vez, le dijeron que no, lo pidió 2 veces, le dijeron que no, y logró igual acceder al teléfono presidente, no es tan real. Eso no es tan real, porque esta conversación surge, como conversábamos, ¿no? En esta pesca de arrastre de una persona que sí estaba pinchado y que fue llamada por el presidente. Ya, tenemos bastante más, pero tenemos pausa, cortita. Adelante. Vamos a volver.
Escuchas Monos en Infinita con Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Miller. Pausa y ya volvemos. Empresarios y pymes, ¿sabía que cada año se pierden millones de ingresos por uso no autorizado de marcas sin registrar? No permite que su empresa sea parte de esta estadística. El registro de su marca comercial no es solo un trámite. Permite protección legal contra imitaciones y copias. Derecho de emprender acciones legales contra infracciones. En caso de infracciones, usted podrá exigir compensación económica por daños y perjuicios, solicitar el cese inmediato del uso no autorizado, iniciar acciones penales contra los infractores. No espere a que alguien más registre una marca similar a la suya. Contacte con nosotros. patriciastocker.com. Cuida tu marca, no la pierdas. En Chile pasan cosas, porque con una geografía desafiante, estar conectado es esencial. Por eso Entel se une a Starlink, para que muy pronto puedas tener conexión satelital en tu celular. Una tecnología a nivel mundial que está recién comenzando y que seguirá evolucionando, para que cuando te quedes sin cobertura móvil, te mantengas conectado en los momentos más necesarios y en lugares más aislados. Infórmate más en entel.cl/Starlink. Entel, contigo en todas. Si ir a sacar la revisión técnica te tomó todo el día, tranquilo. Con el seguro de auto consorcio podrás hacer lo que quieras, porque llevan tu auto a la revisión técnica. No lo pienses más. Contrata hoy tu seguro de auto. Porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. Hola, Olivia. Lo único que le puedo asegurar es que cada vez que me encomiendan trabajar con un niño, lo hago como si fuera mi propio hijo. Juntas hacemos origami, doblamos los papelitos y yo te enseño. ¿Te gustaría? Ahora, Diana, voy a venir todos los días. ¿Qué te parece? Entonces, el trabajo es tuyo. ¿Podrá el amor detener la venganza de Diana? El jardín de Olivia. Lunes a viernes, 15:40 horas. Mega. ¿Qué significa ser una compañía de seguros? Para nosotros es estar cerca de ti, acompañarte siempre, en cada paso y en cada plan, en tu día a día, cuando estés de viaje, en tu hogar, junto a tu familia, tus mascotas o en tu empresa. Estar cerca de ti es darte tranquilidad y ser además una fuerza para un futuro sostenible. Estar cerca de ti significa estar a tu lado, entregándote seguridad en todo lo que importa. Southbridge, compañía de seguros. Southbridge, cerca de ti. Cuando el doctor me dijo que tenía que operarme la rodilla, lo primero que hice fue revisar mi plan de ISAPRE. Vi que con Indisa tengo precio preferente. Ya estoy tranquilo sabiendo que tengo un equipo médico de confianza que me acompaña antes, durante y después de mi cirugía. Pide tu presupuesto en Indisa.cl para operarte en Indisa Maipú o Providencia con precio preferente. El impacto de los egresados de FEN-U Chile trasciende generaciones. Desde el sector público y privado han sido protagonistas del crecimiento de Chile. FEN Alumni los reúne en la red de egresados más grande del país, con beneficios exclusivos. Conéctate en fen.uchile.cl. Descubre la renovada Ford F-150 híbrida, única en su categoría. Tecnología que se traduce en eficiencia, capacidad y fuerza, gracias a un motor 3,5 litros V6 EcoBoost, híbrido de 430 caballos de fuerza y consumo mixto de 10 kilómetros por litro. Lleva la energía a todas partes con su generador Pro Power On Board de 7,2 kilowatts y domina cualquier terreno con su avanzado sistema 4x4 con bloqueo diferencial a partir de 52.990.000 pesos masiva. Términos y condiciones en Ford.cl. Ford, ready for more. Estamos de vuelta con Monos en Infinita, junto a Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Miller. Son las 8:35, estamos de vuelta. Vamos al tema de las clases, a propósito de Gonzalo Winter. Porque Camilo partió hablando de que aquí hay una cuestión de clase, una diferencia entre caso y caso, pero yo sé que tiene el fantasma ahí dando vuelta y algo que decir a propósito de la intervención de Gonzalo Winter de que quería abolir las clases sociales. Sí, no, más que yo creo que quería un país sin clases sociales. Sí. En la mirada grande, estas 2 semanas hemos visto a los precandidatos ya ponerse el traje de presidenciable, y yo creo que eso es un tema del que podemos hablar largo. Y cada quien ha hecho con ese traje lo que ha estimado pertinente. A mí sí me llamó la atención lo de Gonzalo Winter. Me lo preguntas porque te lo había comentado. Así es. O sea, yo creo que él, porque
hay mucho de los problemas que ha enfrentado esta generación en la generación de Pingüina o la generación Índigo, como quieran llamarla, en su aproximación, en su caída tan rápida al poder, que se grafican de manera muy nítida en el caso de Gonzalo Vinter, porque él no solamente dio en una entrevista televisiva, se le arrancó esto de las clases sociales, no, él lo dijo en una entrevista escrita en el diario El País, lo desarrolló, y luego cuando le hicieron otra pregunta después, en Tolerancia Cero, varios días después, él va y ratifica exactamente el mismo punto. Y ante la sorpresa de los interlocutores que dicen, bueno, pero pretende abolir las clases sociales como quién, como qué ejemplo. Claro. ¿Cuál es el modelo? Bueno, no, dijo como Noruega. Noruega es una socialdemocracia, dice. Sí, bueno, pero allá tienen muchas más posibilidades el hijo de un obrero de que le vaya bien. Y bueno, pero eso no va a abolir las clases sociales. Entonces, en esa conversación que yo miraba la cara de Mansuy, yo también. y como que me da así como una especie como de vergüenza ajena, ¿te fijáis? Cuando tú miras a alguien que no lo quiere rajar, pero si fuera su profesor tendría que rajarlo. Hay mucho como de esta frivolidad, digamos, de esta aproximación que lamentablemente la están convirtiendo en un sello bien, bien generacional en el mundo del Frente Amplio. Y esta idea como de que ¿sabes qué? Todos los argumentos son buenos porque son honestos, y son honestos porque yo los siento así. Y dado que los siento así y no hay manipulación ni nada, tú debieses aceptarlo como si fuese la libertad de expresión, algo que te asegura que todos los argumentos además son buenos y son inteligentes. Y no es así, pues. No todos los argumentos son buenos y no todos son inteligentes y no todos pueden ser dados por buenos porque a ti se te ocurre o porque están bien intencionados. Y sí, de eso fíjate que me llamó mucho la atención de cómo volver a conectar con eso que después de todo el aprendizaje del gobierno, con todos sus errores y eso, fue quedando un poquitito atrás, que era muy notorio, digamos, en los primeros tiempos de toma de posición del poder de esta generación, como verlo ahora reflotado con orgullo por el candidato que los va a representar. Como lo de la superioridad moral, digamos. ¿Ah? Claro, me acordé exactamente de lo mismo en ese minuto. ¿Te fijas, sí, no? Como nosotros que tenemos valores distintos, bueno, nosotros, oye, acabamos de ser gobierno, hicimos esto, no abolimos ni una cuestión, ¿cierto? Y además hoy día me presento a hablar de concesiones en la charla de la Cámara Chilena de la Construcción, pero yo puedo seguir sintiendo que sería, y además que le mete un argumento como de racionalidad, además, lo que lo hace más burdo. Pues dice, no es solamente algo que yo deseo, sino que además sería más eficiente. Sí. Es como, sí. O sea, oye, si no me creen, al menos hagámoslo porque la termografía lo demuestra. Entonces, ya, es como mucho, ¿no? Bueno. Ahora, esa es una particularidad, es una cosa que claro, estoy de acuerdo contigo en que tiene algo del estilo, pero también en este despliegue de los candidatos que tú mencionabas, Gonzalo, hemos visto a cada uno con lo suyo, ¿ah? A cada uno tratando, probablemente Vinter te está cultivando ese mismo sello, como si no hubiera aprendido nada de haber sido gobierno durante 4 años, digamos. Pero también hemos visto a los otros candidatos tratar de cultivar o de instalar un sello que ya de alguna manera empieza a diferenciarlos en la cancha, ¿o no? Sí, yo creo que al menos en 2 planos podemos ver. Uno, claro, la necesidad de diferenciación está muy presente desde el día 1, ¿no? Porque uno dice, bueno, son 2 ministros, el mejor amigo del presidente, más Jaime Mulet. Entonces no dice, va a ser difícil, va a ser una necesidad de diferenciarse. Un eje natural es la cercanía o distancia, la continuidad o cambio respecto al gobierno, no es lo único. Y aparece la política identitaria nuevamente, que no debiera sorprendernos, ¿no? O sea, lo vemos ya en el Jara un poco y lo vemos en su máxima expresión, el largo relato que hizo Camilo, ¿no? Eso es 100% política identitaria, ¿no? Eso es la manera de construir un nicho de gente que siente lo mismo, en el fondo. ¿Ah? Vivimos en esta realidad. El nicho de los seres sintientes. Claro, pero vivimos en esta realidad y que nos limita, pero nosotros nos sentiríamos mucho más cómodos en otra, inexistente, ¿no es cierto? O ideal. Como si la política no fuera en gran parte de la administración de la realidad, ¿no? Y de los problemas. Pero en un segundo plano también refleja algo, Connie, porque es la dificultad de la promesa incumplida hacia los candidatos. Los candidatos podrían ir a hacer nada, porque, oye, nos prometieron que como nosotros íbamos a ser la única primaria, íbamos a tener la atención de todo el mundo para que pusiera atención en lo que queremos hacer. Y resulta que la vida es ingrata, porque ellos sí van a ser primaria, sí son candidatos,
y resulta que la atención muchas veces no la logran, salvo con spin como este, ¿no es cierto? Con cosas que en realidad son más jocosas o divertidas que otra cosa, ¿no? Le ha costado mucho a todos los candidatos, yo le costaría a cualquiera, ¿no? Generar el ambiente electoral necesario para diferenciarse. Yo creo que se va a producir muy tarde en la primaria. Yo creo que a esta altura la primaria visiblemente política, con campaña, con radio, con algo, con lo que sea en la calle, la vamos a ver recién un par de semanas más, y enfrentando el último mes, ¿no? Antes de la elección. Y lo que vamos a ver es la necesidad de movilización, la especulación sobre la participación. Va a tomarse algo que como que todavía no toma temperatura, ¿no? Hoy día está helado, no es interesante para los medios, no están ahí. Esta fue una primera actividad y primera notificación, estaban todos invitados. Dice, pero ¿cómo? Si nosotros hicimos primaria y eso debe ser un elemento diferenciador, estaban todos invitados, estaban los 7, 8, por lo menos más importantes, los 6. Los 4, no, ni siquiera Jaime Mulet no estaba, ¿no? No, estaba con el argumento de las encuestas, los que lideran la encuesta en el caso de la primaria oficialista y los 3 del... Claro, que es algo que la importancia de las encuestas o de tener apoyo, ¿no? Para ser un candidato real, es quizá el elemento o el barómetro que están usando no solamente las organizaciones que están invitando, sino que también los propios medios, ¿no? Para ver si le ponen toda su atención, una parte de la atención, o en realidad reparten la atención de acuerdo a también lo que la audiencia está pidiendo. Sí, el despliegue, pero igual son los primeros aprontes. Yo quiero, perdona, solo para aclarar una cosa, no tengo ningún problema con que alguien se pare en un programa de televisión y diga que quiere abolir las clases sociales. Si luego de eso dice que es parte de su doctrina y que efectivamente lo va a conseguir a través de la dictadura del proletariado, pero si la correlación de fuerzas no es suficiente hoy día, lo hará mañana, compañero. No tengo problema con eso. Creo que eso respeta siglos de tradición filosófica, filosófico-política, digamos. El otro, ¿cierto?, que salió a vitrinear a todas las corrientes, desde la socialdemocracia hasta el liberalismo, para abolir las clases sociales, eso es lo que me... En la banalización de... Esa banalización es la que está comentando. Oye, pero sí, tengo dudas, Gonzalo, de que sería bueno para los candidatos de la primaria del oficialismo, en los términos en los que están hoy día, que la atención sea solo para ellos. Y creo que ellos están contribuyendo al hecho de que vayan los demás candidatos. Me explico, o sea... si tú fueras el asesor de Janet Jara, ¿le dirías que fuese a buscar ese día en la pauta de la mañana a Gonzalo Vinter para polemizar con él? ¿O le dirías que vaya a buscar a Evelyn Matei para tratar de polemizar con ella? De hecho, hoy día Jara hizo un frente a frente. Claro, o sea, yo creo que no hay una expectativa real de llevarse toda la atención, porque en parte, como la primaria del oficialismo está constreñida a un espacio muy chico, mientras se mantenga en el contexto de ser la primaria del oficialismo, requiere, para tener importancia, colgarse de la primera vuelta. Yo soy el que puedo parar a las dos derechas, yo soy el que polemizo mejor con ellas, o sea, igual ellos están llevando un poco tirando el mantel para allá, así que no creo que haya una decepción, eso es lo que te quiero decir. Estoy de acuerdo con lo que tú describes, que es que finalmente terminan todos, o más bien lo que tratan de hacer los que invitan a candidatos, los fintech hicieron algo parecido, ¿cierto? Y como que uno intuye que lo que están viendo es quiénes tienen más posibilidades de estar en la primera vuelta. Algunos porque van a pasar la barrera de las primarias y otros porque tienen un partido que los pueda inscribir. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, estaba invitado a Parisi. ¿Te fijas? Que podría acompañar hoy día a Mulet en términos de figuración, digamos, pero, ¿cachai? No es solamente por un problema de tamaño. Yo creo que nos estamos jugando a la primera vuelta con un entremedio, digamos, con un entremés que es la primaria del oficialismo. Y ahí yo he visto a varios candidatos súper bien parados. Yo creo que Janet Jara también está haciendo un buen papel. Me ha llamado harto la atención en todo caso la dificultad. Yo creo que esto sí va a dar mucha carne. La dificultad que tiene Evelyn Matei hoy día de enfrentar a esas dos derechas que se le paran al lado. Y creo que hoy día la pega sucia, si juzgo por lo que vi hoy día, la pega sucia que le está recordando permanentemente que ella es la derecha cobarde, que ella es el piñerismo,
es Kaiser. Me llamó la atención que no lo está haciendo Kast. ¿Para qué? Pues lo hace Kaiser. Claro, Kast está renunciando, tiene a alguien que le está haciendo la pega sucia al lado, está renunciando a eso, intentó hacer una cuestión hoy día con una pelota, exceso de creatividad a mi juicio, como que fue una especie como de labinismo fuera de contexto, pero igual él evita más el enfrentamiento, él va al enfrentamiento con la izquierda, y el que juega este juego, digamos, el que insiste con las contribuciones, que se bajó del acuerdo previsional, es más bien Kaiser. Eso yo sí lo veo como bien marcado. Yo tenía una cierta expectativa de tratar de ver en qué se iban a diferenciar lado y lado, digamos, ¿verdad? Yo creo que en el caso de la primaria del oficialismo me queda más o menos claro cómo se están perfilando cada uno. Carolina Toá básicamente tratando de llamar a acuerdo, marcando puntos en temas de seguridad, etcétera. Janet Jara probablemente poniendo puntos más hacia la defensiva y marcando un punto que son bastante propios de la agenda del Partido Comunista, y en el caso de Winter un poco en la línea de lo que ya había escrito Camilo. Pero tenía harta curiosidad de entender cómo se podían empezar a perfilar y diferenciarse los otros tres candidatos. Y no tengo 100% claro a qué apostó Evelyn Matei en esa diferenciación. No me quedé con un perfil tan claro de su performance. Yo creo que tiene que ver con este doble desafío que presenta Camilo, ¿no? Yo creo que el primer error sería girar hacia la derecha, ¿no? Ir a competir con Kaiser o contestarle a Kaiser, ¿no? Eso, yo creo que el Kaiser está tomando la posición y tiene una necesidad de asumir protagonismo porque dejó de ser un fenómeno, ¿no? Por lo menos con los niveles que lo veíamos en febrero, marzo o incluso la primera semana de abril, ya. O sea, y eso es cosa de mirarle el rostro a José Antonio Kast, que está aliviado. Sí, ya no tengo a alguien que me esté respirando en el cuello, no, ya no lo tengo. Y va para atrás. Entonces, Kaiser además, que llevaba 2 o 3 semanas respondiendo si se bajaba o no se bajaba, que era la única pregunta que recibía por parte de los medios y de la ciudadanía, ¿no? Cuando se bajaba, ya dijo, no, yo ya juré que no me iba a bajar y yo voy a cumplir mi palabra. Vamos a ver qué pasa. Largo trecho hasta agosto, lo dijimos Mono en Infinita, ¿no? Largo trecho hasta agosto, ¿no? Falta mucho. Y lo que está claro es que Kaiser está tratando de recuperar alguna fórmula. Y yo al revés lo que veo es que más allá de su ataque hacia Matei, ¿por qué lo hace? Porque él dice, bueno, hay que ir por el que está primero, ¿no? Y hay que ir por él, y Kaiser va por ella. Yo creo que le va a rendir muy poco, ¿por qué? Porque esas personas, las que prenden con ese discurso, yo creo que son el 6% que está marcando él. Esa audiencia está ahí ya, y lo único que hace es alejar al resto, ¿no? O sea, decirle, no, aquí no, factor división, factor de poner en riesgo otras cosas, para una persona que hoy día está cuarto, y no. Y eso debería ser una lección, porque es increíble, pero la política es tan dinámica, ¿no? Alguien que en algún minuto estuvo tercero, y que incluso asomó con aparecer segundo, y entrar en la pelea de fondo, ¿no? Como Kaiser, hoy día está cuarto, y está sufriendo los rigores que eso significa, ¿no? En todo sentido, de menos atención y todo. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué va a pasar cuando el ganador o ganadora de la primaria del oficialismo se instale no ya como tercero, sino como segundo, ¿no? ¿Qué pasa con el que va tercero? Es complejo, ¿no? Porque en esta natural en mirada que tenemos los ciudadanos respecto a la elección presidencial, siempre terminamos mirando quiénes son los dos que están en la disputa por quién va a ser presidente. Se concentra la atención. Y además esa atención es bipolar, o sea, representan a los dos grandes bloques, ya como que el tema está claro, ¿no? O sea, se empieza a despejar. Entonces, yo creo que así como le pasó a Kaiser, yo creo que José Antonio Kast tiene que tomar nota, decirle que o él irrumpe ahora como un segundo muy cercano, o le puede pasar de que en el fondo empieza a dar explicaciones de cómo está tercero y qué sentido tiene ser tercero. En este contexto, el gobierno, fíjate que es un disturbio en la fuerza, porque yo creo que opera con las dificultades que está comenzando a tener para administrar esta última milla. Es muy tentador para los candidatos llevar a todos los candidatos del oficialismo a pronunciarse sobre el conflicto de la mañana del gobierno. Que tiene que renunciar el subsecretario Sala. Claro.
Ahí que se le confundieron los números, ¿tiene que renunciar o no? Ya, entonces, ¿y qué opina usted? Y pienso desde la perspectiva de la especial configuración que tienen hoy día los candidatos de la derecha, que ellos deben tener otros cálculos en la cabeza que no son capaces de ejecutar. O sea, Gonzalo, ¿a quién, si tuviera que elegir Evelyn Matei, un ganador de la primaria del oficialismo, quién sería ese ganador si ella lo eligiera? Carolina Toa. Nah. Ojos cerrados. No te creo. ¿Por qué? A ver, explícamelo. Porque es una candidata que te ofrece... Porque eso significa que la polarización pierde, la política identitaria pierde, y viene de vuelta la vieja concertación, el discurso socialdemócrata, un poco lo que está tratando de construir Carolina Toa como discurso. Sí, yo discrepo uno se queda con eso. Y eso es mucho más favorable para Evelyn Matei. Porque la pelea pasa a ser de quién logra en este elector moderado que vuelva a ser validado, como fue la elección municipal, y como ha sido en los últimos plebiscitos, ese elector moderado vuelve a ser determinante respecto de quién está en la disputa presidencial o no. Por eso digo, ahora, si fuera Janet Jara... Creo que el que más le conviene ese escenario... ¿Te puedo terminar de responder? Porque ya que me preguntaste... Ya, termina. El caso de Janet Jara es la polarización, es la vuelta al 2021. ¿Te fijáis? Y ahí, ese es el mejor escenario para los casi Kaiser. Decirle, bueno, si va un candidato comunista y el tipo de postura y la radicalización, quien mejor va a enfrentarlo, como ocurrió hoy día en el foro, ¿no? Es alguien como Kaiser o Kast, ¿no? Ahí va a haber energía de contraste, energía de la tuya y dos más, de que ustedes son malos y ustedes son peores. Esa energía, que es la propia de la polarización, de los buenos y los malos, ahí se produce. Esa sería, yo creo, me puedo equivocar, pero la veo como más compleja. En cambio, el caso de Toa va a ser la competencia se van a potenciar ellas dos para la primera vuelta. ¿Ah? Porque además, lo que te muestra la encuesta, que la única que tiene alguna opción de ser competitiva realmente es Toa en una segunda vuelta. Sí, pero mi impresión... el gran problema de la derecha cree que esta elección está ganada. En lo que tengo la diferencia y si va con Jara, ese sentimiento de que esto está ganado se extrapola. Pues se dice, bueno, aquí ya no importa lo que hagamos, elijamos el que elijamos, está ganado. Eso es lo peor, creo yo, como escenario de prospectivo. Camilo. Sí, yo creo que aquí hay una trampa de sábanas cortas que hace que ese análisis sea más difícil. Porque en el escenario de tres candidatos de la derecha, ellos deben estar viendo... Primero, apostando a quién es el primero, el segundo y el tercero, como bien dices tú. Y probablemente en ese cálculo, ¿cierto? Que gane alguien más de la izquierda, les permita a ellos aspirar a que el primero sea Matei y el segundo uno de ellos dos. Ese me imagino que debe ser el cálculo que hacen. Pero creo que eso no va a terminar así. O sea, yo tengo la impresión de que la presión por sobre Kaiser va a ser gigantesca, que el Partido Republicano le va a ofrecer si quiere ser rector de la universidad, si da lo mismo, lo que quiera. Pero eso es como algo muy grande, me imagino que como un gran premio lo estás diciendo. No sé, pero un premio muy irresponsable en este caso, pero un gran premio. Se le ocurra, por eso. O sea, estarían dispuestos a todo hoy día porque se bajara. Y mi impresión en ese sentido es que si la derecha termina teniendo dos candidatos, al que más le conviene, digamos, la posibilidad de que no se polarice el otro lado es a José Antonio Kast. Porque en definitiva ellos dos, José Antonio Kast y eventualmente un candidato como Carolina Toa, beben de distintas fuentes una parte de un electorado que en otras circunstancias sí podría capturar Evelyn Matei, sea porque no está José Antonio Kast, sea porque no hay nadie moderado desde la oferta del oficialismo. Entonces, tengo mis dudas, fíjate. Yo creo que hoy día es razonable lo que tú decís. O sea que en la foto grande, estas dos candidatas le ponen un marco a la competencia, un marco conceptual que es distinto y que las favorece mutuamente, pero que mucho antes que eso, el miedo de Evelyn Matei es en qué configuración pasa si es que pasa segunda vuelta. A ella, si es que pasa segunda vuelta, lo que más le conviene, y a casi cualquier candidato a la derecha, es que sea, ojalá el candidato más a la izquierda el que pase. Tiene mucho más por dónde crecer. Y eso es lo que muestra la encuesta hoy día. La única candidata que es competitiva... Pero eso no pero está bien, yo lo entiendo, que es un gran esfuerzo
estratégico comunicacional, ¿no? Es decir, como los problemas que tiene quien va primero. Sí, es verdad, siempre el primero tiene un riesgo y tiene problemas. Ahora, ojalá, hay muchos deseando tener esos problemas, y primero, ¿no? Tener los problemas de liderar. Yo creo que en el caso de Evelyn Matei, ¿por qué creo yo? Y de verdad, el mejor escenario, y bueno, lo vamos a ver en parte luego, ¿no? El 29 de junio. Si gana Carolina Toá, yo creo que va a ser una mala noticia para la política identitaria de extremo. Porque va a parecer como derrotada. Y se va a omitir. Va a parecer derrotada, po. Sí, la política identitaria de extremo va a parecer derrotada en esta mitad de la torta, y al frente veo difícil que sea percibido como una buena noticia, ¿no? Porque significa que la política identitaria no estamos en el 2021. Eso es lo primero la primera conclusión que vamos a sacar. O sea, los grandes triunfadores del 2021 quedaron fuera en primera vuelta. O sea, perdón, ni siquiera, no clasificaron a la primera vuelta. O sea, el Frente Amplio, los protagonistas, el Frente Amplio y el Partido Comunista, protagonistas del 2021, no están en la papeleta de primera vuelta. Pero es en el caso de que hayan 3 candidatos de la derecha. Si hay solo 2, el dilema es distinto. Bueno, si tú tienes a Toá, a Evelyn y a José Antonio Cast. Kaiser ha bajado más de lo que ha subido Cast. Sí. Entonces, tampoco es tan lineal la relación de que, porque de nuevo, volvemos, Kaiser tiene un voto que no es un voto, nosotros lo leemos como de derecha extrema. No, puede ser voto de la lista del pueblo, el de Kaiser también. Un voto popular, un voto que es muy nítido en materia de seguridad, es muy nítido en su vocación por el crecimiento. Para la gente que, esto es un spoiler, ¿eh? Porque la única encuesta no son las que hace Camilo, hay otra gente que hace encuestas. Para la gente cuyo tema más importante no es la seguridad, sino que es el crecimiento económico, el traslape es Kaiser Matei. No es Kast Matei. En gente que es más conservadora, Kast. Gente menos conservadora, traslape vuelve a ser Kaiser Matei. Entonces, en términos del tipo de comunicación y de envase, Kaiser es más parecido a Kast en muchas posiciones, ¿no? Pero en algunas dimensiones los traslapes son distintos. Entonces, esas personas, y en otra, esa gente dice, no, yo quería a alguien como Kaiser, pero parece que no va a resultar, y vuelven a sus tendencias naturales, que quizás ni siquiera están dentro del menú. Sí. Bueno, sí, pues no están en el menú obvio. Oye, ¿no? eso, Parisi llegó con un trampismo como exacerbado, ¿ah? Y en ese trampismo y en ese tipo de lenguaje se vuelve a traslapar con Kaiser. O sea, solo análisis de retórica, lo que he visto hasta ahora es yo voy a hacer, yo voy a pedir y a mí me van a decir y yo voy a... O sea, todos los candidatos hablan en primera persona, pero no desembosadamente, como si además se tratara de ellos, como un asunto solamente de... Dígale que en Chile no hay órdenes ejecutivas, ¿no? No existen las órdenes ejecutivas. Y los decretos si alguien quisiera comparar los decretos, la otra, una versión bastante más limitada, la potestad reglamentaria de los presidentes. Incluso creo que las argentinas son más potentes que los decretos nuestros. Es que en general los gobiernos federales razonablemente le han dado a los presidentes de un gobierno federal. Algunos rompefila. Claro, porque si no, la autonomía de las regiones, de los estados, le haría imposible gobernar. Pero no es nuestro caso, el presidente no la tiene. Tengo que contarles que son las 9, se nos acabó la hora, queridos míos. Puntuales como nunca. Puntuales como siempre. No, siempre somos puntuales. Con tantos alemanes en la papeleta tenemos que empezar a ponernos serios. Oigan, que tengan un excelente término de semana. Eso. Nos vemos la próxima. Un abrazo grande. Oye, la próxima es corta. Nos vemos la próxima. No nos vemos la próxima. Es verdad. Bueno, sí. La subsiguiente, no nos vaya a echar de menos, mentira. No vayamos de que no nos está echando nada de menos. Aquí no echándolos de menos. Como si te hubiese parido con Stevie Sitch. Bueno. Igual rico que el miércoles sea feriado. El miércoles es un pesado el miércoles. Sí. Ya, un abrazo. Chao. Chao. Abrazo. Chao. Aquí termina Monos en Infinita.
Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic en directo y en plataformas por la 100.1.